doctor Noboa, y le voy a preguntar si también aplica contar los aviones charteados de los jugadores. Doctor Noboa, ¿usted qué opina? Yo le sugiero que usted ponga una acción de protesta. En Manglar Alto. Yo creo que no cuenta que eso. No cuenta. No cuenta. No. Bueno, pero en todo caso, o que se acoja al dictamen del dirimente que dice que es empate. Claro. Y si vamos a hacer una mesa Que técnica acuda a la como los indígenas, una mesa técnica de aviones. Que llame a la nueva mayoría de la Corte Constitucional, a lo mejor ahí. Una mesa técnica de aviones para ver si me condonan los bolones. Felicitaciones a la gente de Herencia Manavita, Muchísimas señora. gracias. Extraordinario el bolón, Sí, lo gracias por felicito, su colaboración. rápido. Muy bien. Y la verdad es que Para recomendable para totalmente, esta no porque zona, los para haya esta traído, zona. sino por la calidad del mismo. Gracias a ustedes. Ahora sí. Bueno, 8:37, una noticia para poner en contexto y la opinión de Ricardo Noboa. El secretario de la Administración, Iván Correa, ha confirmado que Fernando Santos Alvite ha sido nombrado ministro de Energía en reemplazo de Javier Vera. El señor Vera ya no es ministro y va a poder ejercer su derecho a la defensa en total libertad, indicó Correa. El gobierno, añadió, seguirá actuando con fuerza ante la corrupción, pero respetando el Estado de Derecho. Y en un Estado de Derecho se presume la inocencia de todas las personas hasta que se demuestre lo contrario. La renuncia se da poco después de que la Fiscalía ejecutara allanamientos en Guayaquil y Quito para levantar indicios. Las inspecciones fueron en los domicilios del ministro saliente en ambas ciudades y en su despacho en Quito, también de su asesor. Vera es investigado por la presunta venta de cargos públicos en Petroecuador y la Agencia de Regulación y Control de Energía. Además, está siendo indagado por, supuestamente, haber obtenido y usado un carnet de discapacidad de forma irregular. Vera se ha declarado inocente y ha dicho que quiere cooperar para establecer el origen de los audios que lo incriminan. Y dijo que la justicia deberá probar de forma objetiva su implicación en cualquiera de los actos en los que ha sido involucrado. Por su cuenta, el penalista Fausto Vázquez estima que la Fiscalía no cuenta con suficientes elementos de convicción para formular cargos. Lo cierto es que, aunque el exministro Vera aún no ha sido formalmente acusado de ningún delito, la rectitud del gobierno ha empezado a ser cuestionada. Esta nueva sospecha de corrupción sobre un funcionario del gabinete golpea sin duda la imagen de incorruptibilidad del gobierno, más aún cuando el legislador Villavicencio encendió las alarmas cuando investigó irregularidades en una hidroeléctrica. Yo tuiteé el día de hoy, Ricardo, los funcionarios de gobierno no solo deben ser honrados, sino además parecerlo. Una sola sombra de duda los hace parecer culpables. ¿Cuánto afecta al gobierno la sospecha de corrupción que pesa hoy sobre el exministro de Energía, Ricardo? Ricardo Noboa. Buenos días a todos. Yo creo que al gobierno en sí, una denuncia como esta lo afecta muy poco y transitoriamente. Yo ante todo quiero decir, Juan Javier, aquí, yo conozco a los Vera Grunauer, no solamente al ministro, yo conozco a sus hermanos. Esta es una familia de gente honrada. En principio, lo puedo decir con toda tranquilidad. Esta es una familia de gente trabajadora, buena. Los hermanos Vera Grunauer en general. Yo creo que también aquí hay ciertos cargos públicos que son un poco complejos para los guayaquileños desempeñarlos. Son cargos como que están un tanto reservados para otro tipo de compatriotas, ¿no? Y siempre a los guayaquileños nos cuesta llevar adelante funciones en ese tipo de cargos. Y no con eso digo que el ministro Vera debió mantenerse en sus funciones, porque llega un momento en que es imposible. Cuando Luis Robles Plaza fue interpelado injustamente por el Congreso allá en 1986, el presidente Febres Cordero lo quiso mantener a toda costa. Y esto no era un tema de corrupción, era un tema político. No se pudo. Hay momentos en los cuales ya es imposible, cuando existe toda una opinión pública que se empieza a formar en contra del funcionario. Puedes ser muy inocente, puede ser que no exista prueba alguna contundente, como ahora con algunos audios y cosas así, pero te tienes que retirar.
Ahora bien, saludo la presencia de Santos Alvite. Santos Alvite es un hombre que, si hay alguien que conoce de petróleo, es él. Es una persona que tiene conexiones internacionales, es un hombre respetado a nivel internacional, es un gran técnico, yo creo que le va a hacer bien al gobierno. Y volviendo y concretando la respuesta, yo creo que este es un tema que se va a olvidar pronto, porque no es un asunto que involucre estructuralmente al gobierno en un tema de corrupción. Y el gobierno ya se paró, en definitiva, a ver a Grunauer. Tendrá todo el derecho a la defensa y vamos a ver cómo concluye esta historia, ¿no? Fernando Santos Alvite ha sido ya 2 veces ministro de Energía. Sí. Una en el gobierno de León y la otra, si no me equivoco, en el gobierno de Gustavo Noboa. No. O de Sixto Urán. No. Yo creo de Fabián Alarcón. De uno de los 3 fue Sí, ministro de León, sí, claro. De León, claro. De León, Fernando Santos fue subsecretario de Petróleo primero. En esa época no había viceministros. El Ministerio de Energía tenía 3 subsecretarios. Uno de Minas, que era Fernando Navarro, uno de Petróleo, que era Santos Alvite, y uno de Pesca, que era yo. Que luego Pesca pasó a Industrias. Pero Fernando Santos comenzó su carrera porque antes de eso estaba en la OPEP, en Viena. Es un hombre experto en la materia. Es un hombre experto, sí. Ricardo, alguna vez yo leí una entrevista, no alguna vez la leí, la he leído con mucha frecuencia. Es más, la tengo en un cuadro en mi oficina, una entrevista histórica de Javier Benedetti Roldós a José María Velasco Ibarra, en donde hablaban de la corrupción de los gobiernos. Ya. Y Velasco Ibarra sentencia con una frase muy típica de su talante. Dice, el poder es sinónimo de la corrupción. Donde hay poder siempre va a haber corrupción. Ahora, no por un acto de corrupción el gobierno es corrupto, sino por el hecho de proteger ese acto. Entonces, por eso yo decía el viernes pasado, yo comentaba que lo correcto, lo prudente era que el ministro de Energía pida licencia, se defienda fuera del ministerio y si es que obviamente demostraba que aquellas cargas, aquellas acusaciones no tenían asidero, no tenían fundamento, pues volvía limpio, o de lo contrario, tenía que ser destituido. Era lo prudente. El hecho de que el ministro haya renunciado es prudente porque eso, de alguna manera, elude al gobierno como el blanco de críticas de corrupción. Sí, efectivamente. Yo te escuché cuando tú dijiste eso, Pocho, y yo creo que esa es una alternativa. Lo que ocurre es que cuando se escoge esa alternativa, como la que tú estabas sugiriendo, de todas maneras permaneces en el gobierno. Tienes licencia, te vas con licencia 15 días, 20 días, pero eso no va a evitar el viento huracanado que va a soplar en contra del gobierno y que lo encabeza, en este caso lo encabezó una parte del periodismo digital y otra parte de la asamblea. Entonces, creo que era muy difícil para el ministro Vera mantenerse en funciones, aún a pesar de que podía haberse solicitado la licencia. Creo que eso era más complejo. Yo creo que hubo una demora del gobierno. Ya en el momento en que la fiscalía empieza a hacer una investigación a un ministro en funciones, peor aún, si ya lo allanan, pues ya era muy tarde, porque ya se veía venir la investigación de la fiscalía. Ahora, yo no tengo dudas que el señor Santos es un experto. Yo no tengo dudas que además es un experto con reconocimiento internacional, a quien no conozco, pero del cual tengo una buena imagen. Sin embargo, Ricardo, en el mundo de los abogados sabemos que el estudio jurídico del señor Santos es un estudio jurídico que patrocina a firmas petroleras legítimamente, por favor. Es un derecho, si esa es su especialidad. Tú eres abogado, estás en libre ejercicio. Creo que es muy sano que el señor pues declare en mi estudio se han manejado estos casos. A partir de ahora, a estos clientes les he informado que no vamos a poder seguir patrocinando para que lo vayan a otro estudio, pero de una vez hacer ese baño de transparencia, porque ya empezaron también pues los medios digitales a hacer mención de esto, y es correcto, ¿no es cierto? Creo que es un gesto de transparencia que el ministro salga y diga, antes de posesionarse, hemos sido abogados de estas empresas
les he comunicado a todas por escrito que hasta el día de hoy puedo llevar mientras yo sea ministro. ¿Cuál es su opinión, Ricardo? No, sí, Carlos. Es como cuando los árbitros, por ejemplo, en un juicio tenemos que hacer lo que los gringos llaman disclosure, ¿no? Así es. Tenemos que hacer revelaciones. Y entonces yo tengo que decir que con esta parte tuve hace 5 años un conflicto para ver si esa parte me recusa o no me recusa. O si el abogado de la contraparte es amigo también. Exactamente. Entonces a mí me parece que es muy sano que se haga lo que tú dices. Efectivamente, leí un tuit ayer, leí una cadena de tweets que decían exactamente lo que tú dices. Y sí sería bueno que el país conozca eso y que el ministro también haga una declaración en el sentido de que no tiene nada más que no tiene nada que ver, él ha sido, y es legítimo, pero decláralo ahorita, antes de posesionarte, y de una vez oficia a todos esos clientes que mientras yo esté en el ministerio no puedo llevar ni este estudio, ni yo va a poder llevar ningún caso. No puedo ejercer la profesión, digamos. Sí, pero el estudio, ¿no? En general, claro, el bufete, vamos a decir. Eso abona. Creo que va a ser un acto de transparencia. Abona la transparencia, sin duda. Así es. Vamos a la parte política ahora, Ricardo. Consulta popular. El gobierno planteó 8 preguntas inicialmente. La Corte Constitucional, constituida por activistas ideológicos y no por jueces constitucionales, en su mayoría, de lo que excluyo a Teresita Núñez, Enrique Herrería y quizás algún otro más por ahí. La Corte Constitucional le batió la pregunta posiblemente más política, pero al mismo tiempo más importante y más necesaria en este momento para la colectividad, que es el tema de las Fuerzas Armadas, de ayudar a la policía. El gobierno no replanteó esa pregunta. No sé si ya la deja morir o si antes de que se cumplan los tiempos por ahí pueda hacer un replanteo, una reformulación como la que hizo sobre el tema del Consejo de Participación Ciudadana. Pero se fue más por defender la pregunta 6. Y en la pregunta 6, mi criterio político, porque jurídicamente tiene asidero lo que reformulan, pero políticamente yo creo que es un autogol. Porque son preguntas que ya han sido aprobadas por la Corte Constitucional, muy fácil de satanizarlas y muy fácil de invitar a la ciudadanía que vote por el no. Cuando se le está planteando al pueblo 2 cosas. Primero, que el órgano o el poder más detestado en el país, que es el poder legislativo, sea el que vuelva a elegir a los funcionarios de las instituciones del Estado. Y en segundo lugar, quitarle al pueblo esa facultad, que aunque al pueblo a lo mejor no le importe votar, pero es una facultad que el pueblo sabe que tiene, que se la quiten y que le pregunten si está de acuerdo que se la quiten. Para mí es un autogol. ¿Cuál es tu criterio? A ver, yo creo que aquí quisiera hacer una reflexión antes de entrar a contestar tu pregunta. En el Ecuador, 5 personas están cogobernando. Estos 5 magistrados de la Corte Constitucional, y en algunas ocasiones la Corte en sí, está equivocando su rol. Porque una Corte Constitucional ciertamente que tiene por función velar por el cumplimiento de la Constitución. Pero la mayoría de esta Corte tiene o toma una serie de decisiones con una carga ideológica muy fuerte. Por ejemplo, el tema del impuesto a la herencia, que acaba de eliminarse el impuesto a la herencia. La Corte bien pudo, como lo hizo con el matrimonio igualitario, por ejemplo. En la misma sentencia, en otros dice, va a quedar con efectos suspendidos y lo mando. Exacto, en la misma sentencia. No, yo todavía no leí, son 182 páginas con los votos salvados, pero en la misma sentencia. Pero el punto es, ¿por qué la Corte no pudo decir el mismo derecho que tienen los hijos de no pagar el impuesto, lo tienen los ascendientes y lo tienen los hermanos? Por lo tanto, hágase una interpretación, en este caso extensiva, al derecho para que no se pague el impuesto a la herencia. Pero la Corte Constitucional no ha clavado más impuestos. Porque ha resucitado el impuesto a la herencia, Pocho. Y hoy en día, entonces ya todos tenemos que pagar. Pero con un agravante, Ricardo. Ajá. No es lo que usted dice, lo suscribo, pero da la impresión de que es una opción que tenía. No, es la obligación, porque la ley y la Constitución ponen el principio de que la inconstitucionalidad es el último recurso. Claro. Es el último recurso, la excepción, ya cuando no te queda otra. Y aquí tenía 10 formas distintas de salvar. Por supuesto. Perdóname que me haya ido a este tema. No, pero ya que te fuiste a ese tema, y la ley prevé algo en torno a cuantía para que se pague
el impuesto a la herencia. No, pues la ley establece, antiguamente la ley establecía porcentajes para poder pagar el impuesto a la herencia, de acuerdo al patrimonio que tú heredabas. Por ejemplo, Entonces, ¿hasta qué parte está libre de pago de impuesto a la herencia? ¿Hasta qué monto? Me parece que estaba libre más o menos hasta X número de salarios o algo por el estilo. Entonces, pero la tarifa máxima anda por los 35. 40%. Si ya regresamos al régimen anterior, y hay una excepción que dice que los hijos pagan la mitad de la tarifa máxima, 17.5. Pero tampoco están los hermanos, es lo que yo digo. Entonces, regresas a una norma que tiene el mismo problema. Claro, una cosa de loco. El impuesto a la herencia era un impuesto confiscatorio. Ya volviendo un poco a lo que tú dices, el tema también a veces aquí es que tú creas una institución constitucionalmente con muy buenas intenciones y la institución se va desprestigiando con el paso de los años. Por ejemplo, yo creo que es necesario un consejo de la judicatura en el país, pero tal y como se ha venido desempeñando, con algunas excepciones, los últimos años, no me refiero a los últimos años, el Consejo de la Judicatura, hay en realidad una pugna siempre entre el Consejo de la Judicatura, que debería ser la gerencia de la función judicial, y la Corte Suprema de Justicia, la Corte Nacional de Justicia. Siempre terminas en una pugna por ver quién controla la función judicial. Entonces yo ya llego a pensar que lo que se necesita realmente no es un Consejo de la Judicatura, sino una gerencia general de la función judicial. Con el Consejo de Participación Ciudadana, Pocho, ha ocurrido lo mismo. El Consejo de Participación Ciudadana en el Ecuador se convirtió en una herramienta del presidente de turno, que era el presidente Correa. Entonces, el Consejo es un órgano que carece de popularidad, carece de legitimidad. Son personas que no tienen una representatividad como para tomar decisiones tan importantes como elegir al Contralor General del Estado. Entonces, claro, si el organismo se va desprestigiando con el transcurso del tiempo, pierde credibilidad ante el país y el país dice que se suprima ese organismo. Entonces, y como de paso forma parte de las funciones del Estado, no lo puedes suprimir, sino que tienes que optar por este tipo de reformas con el objeto de bajarle al Consejo las atribuciones. Volver al Congreso Nacional, sí, es un anacronismo porque eso ya lo vivimos. Y ya vivimos lo complejo que era en un momento dado el hacer estas negociaciones con el Congreso Nacional para que te pongan un procurador o que te pongan un Contralor General del Estado. Pero sobre todo porque es fácil vender el no, pues. Ah, sí, claro. O sea, la oposición va a tener en la consulta popular. En la consulta popular. Ricardo, estamos conversando con el doctor Ricardo Novoa. Otra noticia para su análisis. El Parlamento aprobó ayer el proyecto de reforma a la Ley de Seguridad Social sobre la conformación del Consejo Directivo del IES. El Congreso tiró abajo el decreto presidencial 571 que reglamenta la designación de los vocales. Según el legislativo, la norma aprobada garantiza el derecho a la igualdad, la participación y la representatividad de todos los asegurados. ¿Y ahora qué? Solo para poner un contexto, esa ley había sido aprobada por la Asamblea Nacional. El presidente de la República la había vetado totalmente, por tanto no podía tramitarse hasta después de un año. Justo se cumplió el año y dice la Asamblea, vamos a aprovechar esto para bloquear el buen ejercicio que estaba haciendo el presidente de provocar la designación de los representantes del Consejo Superior. De hecho, el de los empleadores ya está designado, era una señora. Sí. Y ayer aprobaron la ley donde cambian el modelo en el cual ahora el presidente sigue poniendo sus delegados, pero los delegados de los trabajadores y de los empresarios van a ir a unos colegios electorales manejados por el Consejo Nacional Electoral, con el cual volvemos a foja cero. Se ensucia el proceso, se vuelve a ensuciar el proceso. Y ya estábamos avanzando. Así es. Bueno, ese ánimo de bloqueo de la Asamblea es ya insoportable, ¿no? Bueno, pero entonces ahí tú tienes que, en el país, ahí sigue habiendo estas parcelas de poder, ¿no? Entonces, la Asamblea no ceja en su intento de seguir manipulando ciertas instituciones. ¿Y qué institución es esa? ¿No? Porque la manipulación del Seguro Social es muy interesante con fines políticos y millonaria de otra naturaleza. Exactamente. Entonces, tú tienes eso. Tú tienes ahora la Corte Constitucional, volviendo al tema de la Corte Constitucional, porque hay otro tema en esa sentencia que también es importante. ¿Qué pasa con la persona que quiere declarar su patrimonio en el exterior? La ley decía que respecto de
de esa transparencia sobre los activos en el exterior, tú estabas ya curado en sano respecto de futuras determinaciones e incluso de futuras investigaciones. Y eso es realmente un estímulo para los ecuatorianos, para los empresarios básicamente, ¿no? Empresarios y personas que tienen una actividad económica, una garantía para poder transparentar eso. Pero ahora resulta que para todos aquellos que todavía no han declarado, porque quien ya los declaró tiene una especie de amnistía, pero quien no los ha declarado y tiene hasta el 31 de diciembre, con la resolución de ayer, muy difícil de Nadie, declarar. pues sí. Muy difícil. Te dicen ahora sí te voy a investigar. Claro. Y es importante recordar algo, Claro, Ricardo. Carlos, perdóname. Y te voy a investigar, y no solamente la parte fiscal, sino la parte penal. Sí, por sí. defraudación tributaria y por enriquecimiento sin causa. Pero es importante Entonces, recordar, la gente va a decir, entonces ese régimen permitía pues a todos los que han estado en la función pública regularizar sus... No, porque expresamente la ley prohibía claro, someterse sí. a ese procedimiento Así quienes es. hayan estado en el cargos públicos. A él y su familia no podían regularizar. Había una exclusión expresa, ¿no? Exactamente. Entonces, esta es una manera, esta es una demostración de que la Corte Constitucional, en sus 5 personas de la Corte Constitucional, deciden cogobernar y más o menos encauzar la política fiscal del país. Ricardo, vamos a hablar ahora sobre el tema de los posibles movimientos que iban a haber de sectores indígenas, de organizaciones sociales, que definitivamente no van a ir. A ver, los dirigentes indígenas se mueren por salir nuevamente a las calles, por desestabilizar al gobierno. Pero en temas de política nacional hay que ser franco con esto. Los escenarios son favorables para el gobierno. ¿Por qué? En tema de política nacional, este año se acaba el 19 de noviembre y el siguiente año arranca el 6 de febrero. ¿Por qué se acaba este año el 19 de noviembre? El 20 de noviembre comienza el Mundial, la gente se mete de lleno al Mundial. Luego viene la Navidad, nadie va a hacer manifestaciones en Navidad. Y posteriormente en las campañas seccionales, todo el mundo se mete en las políticas seccionales. Es decir, para temas nacionales, escenario de movimiento, para temas nacionales, de política nacional, recién desde el 6-7 de febrero comenzarán nuevamente a moverse las cosas. En ese sentido, este tiempo no debería de ser aprovechado al máximo por el gobierno para consolidar ciertos puntos de los acuerdos que han llegado, tranquilizar a ciertas corrientes que son las que siempre están atentas para movilizarse, para desestabilizar. Bueno, cuando tú tienes conversaciones con el sector indígena y llegas a acuerdos me invento porque no sé exactamente la cifra, pero tienes de 100 puntos, tienes 90 puntos en los que estás de acuerdo y 10 puntos en los que todavía existen divergencias. Es increíble pensar que puedan existir movilizaciones, ¿no? Pero ellos lo quieren hacer. Claro, natural. Y el de la escenario no se les presta en este momento. Claro, pero a lo mejor en marzo sí. Entonces efectivamente, pero yo creo que ante la opinión pública del país, este intento, y ahí el de la FENOCIN me parece que es el que está ahorita diciendo, sí, exacto, Gary. El nombre puede ser, pero entonces él está tratando de conducir nuevamente al país hacia la anarquía. Entonces aquí también falta una acción severa, no solamente del Ejecutivo, sino de la justicia, pues, Pocho. Aquí la justicia permite que exista impunidad en todo este tipo de actos. Ya ocurrió con Leonidas Giza, ahora hace poco, pues, cuando la fiscalía realmente, pues, dijo que ahí no había realmente ya nada que investigar. Entonces, si es que la justicia no actúa por su lado, la justicia y la fiscalía no actúan por su lado, entonces estos dirigentes indígenas se sienten con derecho a crear caos en el país. Si la justicia actuara y aplicara la norma legal tal como está escrita para tratar de sancionar a quienes cometen este tipo de delitos, yo creo que otro fuera el cantar. Pero si ven que pueden hacer todas estas cosas con absoluta impunidad, porque la gente les tiene miedo. Ese es el problema. El problema es que la justicia y el Ministerio Público le tiene miedo a las organizaciones indígenas. Y desde el poder también existe este tipo de temor a que haya una desestabilización, una pérdida de popularidad y se termina transando sobre temas que no deben de transarse. Entonces, sí, yo creo que el gobierno va a tener un colchón de tiempo
dentro del cual va a poder consolidar una serie de situaciones y va a poder quizás manejar de mejor manera esto. Pero tarde o temprano llegará otra vez el rato en el cual estos anarquistas, porque son anarquistas, quieran sembrar el caos en la República. Estamos conversando con Ricardo Noboa. Otra noticia para su comentario, Ricardo. El ministro de Economía, Pablo Arosemena, aseguró que sí van a invertir los 2.800 millones de dólares asignados al gasto social, que es verdad que en los primeros 8 meses solo se ha gastado 509 millones, pero que de aquí a diciembre se va a utilizar el resto. Hablando en porcentajes, solo se ha utilizado el 18% de inversión social. ¿Usted qué opina de esto? ¿Cree que el gobierno está sacrificando inversión social en el afán de terminar con el déficit fiscal? A ver, yo creo que eso se percibe en el país. Y percepciones en muchas ocasiones son realidades. Y yo sí creo, y yo adhiero a este gobierno, y creo que nosotros tenemos un buen gobierno, pero yo sí creo que es hora de meterle primera a la inversión social. Está en neutro. Yo creo que está en neutro. Y creo que el gobierno necesita acelerar la inversión social y acelerar proyectos bandera. Un gobierno tiene que tener proyectos bandera. El gobierno de Gustavo Noboa tenía el OCP en la cabeza y lo desarrolló y lo hizo y se generó gran cantidad de mano de obra. El gobierno tiene varios proyectos bandera, pero en carpeta. El otro día escuchaba el tema de la refinería de Esmeralda. El ministro Vera dictó un acuerdo para la ampliación, que es una construcción prácticamente de la refinería de Esmeralda, pero se quedó en nada. El tema no avanzó. Entonces también hay gerentes de empresas público-privadas y coordinadores del sector público-privado y una serie de funcionarios encargados de esto. Divorcio entre el Ministerio de Energía y Petroecuador que no debería de existir. Entonces todas estas cosas el gobierno tiene que ajustarlas y tiene que ir adelante. El quinto puente. Eso le iba a decir. Se habla. Entonces, por favor, Pon la primera piedra, pero que no sea la primera y la última, sino que siga adelante. Guayaquil Machala. Exacto. Pero incluso que no implican egreso de recursos, porque tiene las herramientas de alianza público-privada. Y pueden ser inversiones. Claro, esas carreteras son carne. No implican deuda. Entonces, allí sí creo que al gobierno le falta embragar, poner primera e ir para adelante. Esperemos que así sea. Gasolina súper le falta ahí. Estamos hablando de que falta muy poco para terminar el año. Y además todo esto es cuando la gente empieza a ver, se empieza a entusiasmar, empieza a sentir optimismo de que esto está caminando no solamente en el mundo macro, sino en el mundo micro, que es lo más importante, que es el mundo de todos los días. Pero bueno, pensamos que ha puesto está poniendo en orden la casa y que ahora va a haber el dinero y el flujo especialmente para poderlo hacer. Bueno, pero empujémoslo. Sí, empujémoslo porque de todas maneras se necesita ese empujón. Ahora, finalmente, doctor Noboa, el presidente ha compartido cifras que muestran un país en proceso de recuperación. ¿Qué tan reales son estos números? No, yo creo que son reales. No, yo creo que el gobierno ha hecho la tarea. El público es otra. Pero porque no se ve, porque hay cosas que no se ven. Entonces, el quinto puente, la refinería y todos estos grandes proyectos, así como la construcción genera gran cantidad de mano de obra. Entonces, cuando tú empiezas a ver que las cosas se empiezan a mover, entonces realmente el país se está dinamizando, pero que ha puesto en orden las cifras. Sí, yo creo que ha puesto en orden las cifras y eso se lo reconoce internacionalmente. Ahora, hay un tema que no se compagina mucho con esto y es el riesgo país, ¿no? El riesgo país creo que ha bajado los últimos días, creo que hubo alguna buena noticia en ese sentido, pero yo sí creo que los balances del país están en azul en este momento. Esta sí es una de las grandes cosas que el gobierno ha hecho. Ricardo, y su mirada sobre la marea roja sudamericana. La marea roja, que el semáforo sí, Tom Clancy, la marea roja. ¿Eso es positivo o negativo para el país? Yo creo que es positivo para el país y es negativo para el continente. Pero ¿sabes qué? Esto es parte del corsi y ricorsi de la historia. Así es en todos lados. Ahora en Europa existen una serie de países que están volviendo la presidenta de Italia, la primera ministra. El péndulo que se llama. Es el péndulo. Entonces a mí créeme que no me preocupa mayormente. Además, existe una gran polarización. Por lo tanto, a esa marea roja no le es fácil
llevar adelante una serie de los proyectos que tienes, porque tienes otra parte, y no solamente en Brasil, en Chile se le negó la Constitución. Pues, Sí. Está frito. entonces hay una gran polarización que hace que haya un contrapeso en el otro lado, que no le sea fácil a todos estos noveleros continuar implementando este esquema de socialismo del siglo XX. Al despedir y agradecer la opinión Gracias, y el Juan Javier, análisis del doctor Ricardo Noboa.